El 30 de julio de 2025, un colosal terremoto de magnitud 8.8 sacudió la costa de Kamchatka, Rusia, y en cuestión de minutos nació un tsunami. Olas de hasta 5 metros golpearon el este ruso, mientras que oleajes de 1.3 metros alcanzaron las islas del norte de Japón. Una fuerza se despertó en las profundidades y el mar respondió. Europa está en peligro. Según la UNESCO, muy pronto, grandes ciudades cerca del mar Mediterráneo como Marsella, Estambul e incluso Alejandría en Egipto podrían ser impactados por un tsunami. Los científicos de la organización internacional declararon que están 100% seguros de que esto va a ocurrir. Después, la ONU declaró que para el próximo año la lista de ciudades que podrían verse afectada por tsunamis aumentará en 40, repartidas entre 21 países. Todavía es difícil predecir la altura de las olas, pero si alcanzan al menos 1,5 metros, el tsunami sería capaz de arrastrar autos, derribar tendidos eléctricos e inundar las primeras plantas de viviendas. Pero por desgracia, Europa probablemente no saldrá tan bien librada. Y lo más inquietante es que el tsunami no es siquiera el fenómeno oceánico más peligroso. Entonces queda una sola pregunta: ¿qué ola podría acabar con la humanidad muy pronto? En 2004, Indonesia. Una familia británica se dirige a la playa de Mai Khao en Tailandia para nadar en el mar. De repente, Tilly Smith, de 10 años, se pone nerviosa y le grita a sus padres que se está acercando un tsunami. La madre cree que es solo imaginación de su hija y sigue caminando hacia el agua como si nada estuviera ocurriendo. La mayoría de las personas no sabe reconocer los signos de un tsunami inminente. Por eso la UNESCO está desarrollando un programa para preparar a la población ante la catástrofe que se aproxima. Los residentes de las zonas de riesgo tendrán que aprender a distinguir las señales reales de las falsas alarmas. Pero además de los tsunamis, existen otros fenómenos naturales y oceánicos mortales aún más impredecibles, como por ejemplo las llamadas olas solitarias asesinas. Su altura puede superar los 30 metros, 15 veces más altas que una ola promedio. El USS Ramapo es famoso por haber sido golpeado por una ola de 34 metros, una ola tan colosal que podría sumergir la mitad del faro más alto de África, el Nosy Alana Nalait. Y aún así, el barco permaneció casi intacto y la tripulación sobrevivió. Pero normalmente, al encontrarse con una ola asesina, los cascos de los barcos no resisten la presión y se hunden en minutos. Y ese mismo trágico destino les espera a los buques que se topen con las temidas olas cuadradas. Estas se cruzan en ángulos rectos, formando patrones en la superficie del agua como si fuera un tablero de ajedrez. Ocurren cuando el viento empuja las olas en una dirección y la corriente del mar en otra. Por lo general, no superan los 3 metros, pero eso no impide que atrapen a un barco por los 4 costados, como si hubiera caído en una trampa oceánica. Y de allí, casi ningún barco es capaz de escapar. Sin embargo, el fenómeno más raro del océano es la llamada ola asesina de Draupner. En 1995, en el Mar del Norte, entre olas de 10 metros, apareció de la nada una ola descomunal, totalmente fuera de lo común. Un láser medidor de olas ubicado en la plataforma petrolera Draupner detectó su paso. El dispositivo mostró que su cresta alcanzó los 27 metros. Por suerte, nadie salió herido. Hasta hoy, los científicos no saben con certeza cómo se forman. Y es que este fue el primer y único caso registrado. Pero eso no significa que solo haya pasado una vez. Es posible que esas olas asesinas se formen con más frecuencia, pero que aquellos que las encontraron nunca pudieron contarlo. Al fin y al cabo, una ola de 30 metros simplemente destruye todo lo que se cruza en su camino. A diferencia de la ola Draupner, los tsunamis ya han sido bastante estudiados. Las huellas que dejaron en el pasado ayudan a los científicos a entender sus causas y hasta a predecir los futuros. Por ejemplo, mira este cráter gigante. Se llama Chicxulub y fue causado por un asteroide de 14 kilómetros de diámetro. Este cuerpo celeste chocó contra nuestro planeta hace 66 millones de años a una velocidad increíble. La onda de choque provocó un tsunami de 100 metros de altura. En la actualidad,
esa ola cubriría por completo el Big Ben. La ola fue tan poderosa que arrasó con los sedimentos del fondo del océano, dejando una especie de vacío en el registro geológico del planeta. Rastros de ese tsunami todavía se pueden ver en 120 muestras de roca recolectadas alrededor del mundo. Y lo peor vino después. Tras la ola llegó una era de hielo y la extinción masiva de casi toda forma de vida. Si los dinosaurios no pudieron sobrevivir a semejante cataclismo, ¿qué le espera a la humanidad si algo así vuelve a ocurrir? La historia nos muestra que no hace falta olas tan grandes para borrar del mapa ciudades enteras. En el desierto de Atacama en Sudamérica, arqueólogos descubrieron piedras marinas, guijarros y conchas enterradas en sedimentos a varios kilómetros del océano. ¿Cómo llegaron hasta allí? Luego encontraron antiguas construcciones de piedras levantadas por nuestros ancestros, pero ahora sus muros estaban inclinados, como si algo los hubiera empujado con una fuerza sobrenatural. Los científicos concluyeron que hace casi 4000 años ocurrió un megaterremoto en lo que hoy es el territorio de Chile, y tras él vino un tsunami con olas de 20 metros de altura, suficiente para cubrir casi por completo el monumental Faro de La Serena. Este tsunami fue causado por el choque de placas tectónicas. La placa oceánica de Nazca está descendiendo lentamente bajo la placa continental sudamericana. Por eso Chile sigue siendo una zona de altísimo riesgo. Terremotos y tsunamis no son una posibilidad, son una certeza. De hecho, en 1996 se registró en Chile el terremoto más fuerte de la historia de la humanidad. Alcanzó una magnitud de 9.5. Y como siempre, tras el terremoto, llegó el agua. El tsunami que lo siguió alcanzó solo 10 metros de altura, mucho menos que el que acabó con los dinosaurios, pero arrasó completamente varias ciudades costeras y mató a 150 personas en Chile. Y cuando la ola cruzó el océano y llegó a California, el número total de víctimas subió a 6000. Los científicos estiman que una catástrofe así podría repetirse en Chile cada 3500 años. Como ves, los tsunamis modernos no tienen nada que envidiarle a los prehistóricos. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué creen los científicos que ahora le tocará a Europa? Se sospecha que la causa del próximo desastre podría estar en Europa, concretamente en el volcán Etna, ubicado en la isla italiana de Sicilia. Los investigadores han notado algo inquietante. El volcán se está deslizando lentamente hacia el mar Mediterráneo. Y no solo eso, en 2022 el Etna ya entró en erupción 2 veces. Cambios tectónicos como este ya han provocado catástrofes mortales en la historia de la humanidad. Volvamos a Tilly. La niña sigue sin calmarse. Suplica desesperadamente a sus padres que salgan corriendo de la playa. Y al fin su padre decide hacerle caso. Poco antes de eso, la isla de Sumatra muy cercana había sido sacudida por un terremoto que duró 10 minutos. Durante ese tiempo, unos 30 kilómetros cúbicos de agua fueron desplazados del fondo del Océano Índico. El tsunami alcanzó las costas de Indonesia, Sri Lanka, el sur de la India y Tailandia, donde se alojaba la familia de Tilly. Ese día se registró una ola de 30 metros de altura, más alta que el monumento a la democracia de Tailandia. El tsunami acabó con la vida de al menos 184,000 personas, pero gracias a Tilly, su familia logró salvarse. ¿Y si una ola así golpeara a Europa? Las consecuencias podrían ser aún más aterradoras. Para tener una idea de lo que eso implicaría, podemos mirar a Japón, un país que ya ha sufrido múltiples tsunamis y terremotos. Esto se debe a su posición geológica única. Está en la intersección de 4 placas tectónicas, la del Pacífico, la norteamericana, la euroasiática y la filipina. Además, Japón se encuentra en el famoso Anillo de Fuego, una zona donde ocurren numerosas erupciones volcánicas. En 1792, por ejemplo, el volcán Unzen hizo erupción durante 2 meses seguidos. Los terremotos se sacudieron uno tras otro hasta que uno de los domos de lava colapsó y cayó al agua. Ese simple derrumbe provocó un tsunami colosal. La ola alcanzó los 100 metros de altura, lo mismo que la gigantesca estatua del Uchiku Daibutsu. El desastre cobró la vida de 14,000 personas. Y ni siquiera ha sido el peor tsunami causado por un volcán.
En marzo de 1980, los residentes del estado de Washington en Estados Unidos empezaron a sentir una serie de temblores subterráneos. Era la señal de que el monte St. Helens estaba a punto de estallar. Y no fue una erupción, fue una explosión. En su ladera norte había aparecido una enorme protuberancia, como si la montaña estuviera a punto de reventar. En mayo de 1980, la protuberancia alcanzaba los 200 metros de altura y crecía a razón de 1,5 metros por día. Cualquier día podía explotar con una fuerza nunca antes registrada en la historia moderna. Mientras tanto, en lugar de evacuar, muchos turistas, fotógrafos y periodistas comenzaron a acercarse a la montaña esperando ver un espectáculo gratuito. Y tras un terremoto de magnitud 5.1, la ladera norte del volcán explotó y se desprendió por completo. Una ola de tierra, hielo y roca descendió por la montaña a 240 kilómetros por hora. Un bloque gigante de piedra cayó en el lago Spirit con tal fuerza que provocó una ola de 250 metros de altura. Eso es más alto que el Capitolio de Washington. El nivel del agua se duplicó. La ceniza mezclada con agua formó un enorme flujo de lodo que arrasó todo a su paso. Por suerte, no había pueblos cercanos, pero sí había personas que fueron allí solo para tomar fotos. Ese día, el tsunami y la erupción cobraron la vida de 57 personas. Fueron aquellos que vinieron a ver la catástrofe. Uno de ellos fue el fotógrafo Robert Landsburg. Cuando se dio cuenta de que no podía escapar, siguió tomando fotos hasta el último segundo. Luego guardó el carrete en su mochila, se tumbó sobre ella y usó su cuerpo como escudo para proteger las imágenes de la ceniza y la lava. Su cuerpo fue encontrado 17 días después, enterrado entre los escombros. Pero su película estaba en buen estado y ayudó muchísimo a los científicos a estudiar cómo los terremotos generan tsunamis. Hoy en día, los expertos en desastres naturales afirman que una catástrofe de esta magnitud podría golpear Europa en los próximos 30 años. Si vives cerca de la costa, un tsunami puede ocurrir en cualquier momento. Cuando los periodistas le preguntaron a Tilly Smith cómo supo que se avecinaba un tsunami, la niña respondió que notó una espuma extraña con burbujas que hacían ruido y oleajes inusuales en la costa. Recordó estos signos de una clase de geografía cuando su profesor puso un video en blanco y negro del tsunami de Hawái en 1946. En esas imágenes las olas no retrocedían, sino que avanzaban cada vez más hacia el interior. Y eso mismo vio Tilly en la playa donde su familia quería nadar. Esos son los principales indicios de que una gran ola se acerca. Pero hay formas de detectarla aún antes. Si el mar de pronto se retira de la costa, dejando al descubierto el fondo, huye de inmediato. Observa a los animales y aves. Ellos perciben instintivamente el peligro y saldrán corriendo tierra adentro. En regiones donde los tsunamis son comunes, los lugareños incluso adoptan peces como alarma natural, porque cuando el océano ruge, no todos viven para contarlo. Cuando un desastre natural está por ocurrir, algunos animales, como los peces en acuarios, comienzan a actuar de forma extraña e inquieta. Así pueden advertir a sus dueños de un peligro inminente. Pero todos estos consejos no sirven de nada si el tsunami es artificial. Un tsunami asesino también puede ser creado intencionalmente de manera artificial. Durante la Segunda Guerra Mundial, un oficial de la Marina de Estados Unidos notó que tras unas explosiones submarinas para limpiar arrecifes, se formaban pequeñas olas en la superficie. Y se preguntó, ¿qué tipo de ola surgiría con una bomba mucho más poderosa? Así nació el proyecto ultrasecreto Project SEAL, desarrollado por los ejércitos de Estados Unidos y Nueva Zelanda. El concepto del arma se consideró posible, pero nunca fue construida, o al menos no por los estadounidenses. En 2018, Rusia presentó los planos de una supuesta bomba tsunami nuclear de entre 20 y 100 megatones llamada Torpedo Poseidón. Se trataría de un vehículo submarino no tripulado con propulsión nuclear, una longitud de 24 metros y la capacidad de transportar una carga nuclear gigante. En 2022, cuando gran parte del mundo comenzó a ayudar a Ucrania a combatir la invasión rusa,
el gobierno ruso empezó a insinuar que podría borrar a Reino Unido del mapa con un tsunami nuclear o incluso detonar una bomba frente a la costa de Estados Unidos. El torpedo, al parecer, puede lanzarse desde un submarino o permanecer oculto en el fondo del mar. Tiene un alcance de hasta 10.000 kilómetros y avanza muy lentamente para evitar los radares. Pero al acercarse al objetivo, acelera hasta 100 kilómetros por hora. Con una carga de hasta 200 megatones, puede generar una ola de 500 metros de altura, más alta que el Empire State Building. Y si una ola así apareciera frente a la costa de Estados Unidos y avanzara sobre un terreno plano, podría recorrer hasta 500 kilómetros tierra adentro y llegar a Washington. Según Rusia, ya dispone de 34 bombas Poseidón en las flotas del norte y del Pacífico. ¿Será cierto? Nadie lo sabe con certeza. Pero, por si acaso, conviene estar preparado para lo peor. Ya sea un dictador con un botón rojo o un tsunami en el Mediterráneo. Cuando Tilly Smith advirtió a su padre sobre el tsunami, él pidió de inmediato al personal del hotel que evacuara a los turistas de la playa. Así, la joven salvó no solo a su familia, sino también a más de 100 personas entre visitantes y empleados. La apodaron el Ángel de la Playa. Y como ya aprendimos en la historia de Tilly, hay que actuar de inmediato en estas situaciones. Porque, aunque los gobiernos tal vez tengan tiempo de avisar sobre un ataque nuclear, es mucho más difícil predecir con precisión la llegada de un tsunami. En 2011, el gran terremoto del este de Japón golpeó Fukushima con un tsunami que desactivó los reactores de la planta nuclear. La ola alcanzó la costa en solo 10 minutos. Eso significa que, en un caso así, también tendrás muy poco tiempo para salvarte. Lo primero que debes hacer es alejarte de la playa, y no en coche. El tsunami probablemente destruirá todas las carreteras. Lo mejor es huir a pie hacia colinas o montañas. Si decides esperar el tsunami en un rascacielos, recuerda, aún estarás en peligro. La presión del agua puede romper los cristales. Lo más seguro es subir al techo del edificio. Y si no tienes otra opción, trepa a un árbol resistente. Tu vida podría depender de unos segundos de reacción. La modelo checa Petra Nemcova logró escapar del tsunami en las Maldivas pasando cerca de 8 horas en lo alto de una palmera. Recuerda, si la ola te cubre la cabeza, no grites, podrías tragar agua y ahogarte. Pero el error más común es bajar de la colina, salir del refugio y volver a casa en cuanto el agua se retira. Grave error, porque pueden venir muchas olas, una tras otra, durante horas, y cada una más fuerte que la anterior. Para estar realmente a salvo, espera una señal oficial de que el peligro ha pasado. Solo entonces será seguro regresar. Si caes al agua durante el desastre, súbete a cualquier cosa que flote cerca. Así se salvó Maya, una niña de 13 años en la India. Durante un tsunami en la isla Karnikobar, una ola la arrastró mar adentro. Pasó 2 días en el océano, aferrada a una puerta de madera que le salvó la vida. Pero si el tsunami te sorprende estando ya dentro del agua, ¡felicidades! Tienes más chances de sobrevivir. Eso sí, solo si no estás en un barco o lancha, sino buceando lejos de la costa, como le ocurrió a Akiko Tada, una japonesa que estaba haciendo submarinismo cerca de Sri Lanka cuando ocurrió el tsunami en el Índico en 2004. La joven sobrevivió estando justo en el epicentro del evento. ¿Y cuál fue la razón? Un tsunami concentra toda su energía cerca de la costa. Y nunca olvides, la retirada del tsunami no significa el final. La catástrofe deja a su paso ruinas, edificios colapsados, infraestructura destrozada y problemas con el agua, la comida y la electricidad. Los sobrevivientes deben enfrentar estrés postraumático, hambre, frío, heridas y la falta de vivienda o medicinas. Por eso, lo mejor es estar siempre preparado para el peor escenario posible.
Tilly Smith, además de sobrevivir con su familia, se hizo famosa por su acto heroico. Hoy tiene 22 años y da conferencias en todo el mundo sobre prevención de desastres. Tú también puedes proteger a tu familia. Solo necesitas preparar una mochila de emergencia con los elementos esenciales. Pausa el video y toma captura de la lista de los elementos esenciales que preparé para ti. Guarda todo lo anterior en una bolsa hermética y colócala dentro de una mochila que siempre esté a mano. Sí, solo por si acaso. Y ojalá que nunca tengas que usarla.